La recomendación tradicional para perder peso es comer menos y moverse más con el objetivo de lograr el famoso déficit energético. Y esta recomendación no es mala en sí misma, pero es muy simplista. Uno de los motivos es que la pérdida de grasa no depende solo del déficit energético absoluto, sino también del nivel al que se produce este déficit. Este concepto se denomina flujo energético y cuanto mayor sea tu flujo energético, más fácil te resultará perder grasa y mejor será tu salud. Antes de profundizar, debes entender que tu gasto energético total se distribuye en tres grandes componentes. El primero sería el metabolismo basal, el segundo la termogénesis y el tercero el movimiento o la actividad física. El metabolismo basal se refiere a la energía que tu cuerpo necesita para mantenerte con vida, aunque estés en reposo total. Al final tienes que mantener cierta temperatura corporal, tienes que respirar, tu corazón tiene que latir, tu cerebro tiene que pensar, y todo esto requiere mucha energía. De hecho, en la mayoría de personas el metabolismo basal representa el principal gasto energético. El segundo componente sería la termogénesis o el efecto termogénico de los alimentos, que es la energía que tu cuerpo gasta digiriendo y absorbiendo la comida. Y por último estaría el gasto energético del movimiento, que a su vez se divide en dos componentes, el ejercicio y el NEAT. El ejercicio está claro lo que es y el NEAT es la suma del gasto de todas las actividades diarias que no sean ejercicio, desde caminar, a cambiar de postura, a gesticular, a dar vueltas en la cama, etc. Y para entender por qué es importante elevar el flujo energético, comparemos dos personas que quieren perder grasa, pero una tiene un gasto energético total de 1.700 calorías y la otra de 2.500 con la misma altura y el mismo peso. Dado que para perder medio kilo de grasa a la semana hay que crear un déficit energético diario de 500 calorías, más o menos, y eso implica que en el primer caso debería comer tan solo 1.200 calorías al día y en el segundo 2.000. Y aunque ambas generen el mismo déficit energético, es evidente que la primera persona va a tener peores resultados que la segunda y lo va a pasar peor. ¿Por qué? Primero porque al consumir tan pocas calorías tiene más riesgo de pérdida ósea y muscular, tendrá poca energía para entrenar y para la vida en general, pasará hambre, tendrá más riesgo de deficiencias nutricionales, su sistema inmunitario funcionará peor por lo que hay más riesgo de enfermar y si es mujer tendrá también más probabilidad de sufrir amenorrea. En el segundo caso ocurrirá lo contrario. A pesar de mantener el mismo déficit energético, tendrá más energía, no pasará tanta hambre, podrá entrenar mejor y se va a recuperar antes del entrenamiento, tendrá un apetito saludable sin obsesionarse con la comida, tendrá menos riesgo de pérdida muscular y ósea, etc. En multitud de estudios confirman la importancia de intentar mantener un flujo energético alto, tanto si el objetivo es simplemente mantener nuestro peso como perder unos kilos. Sabemos además que tener un bajo flujo energético es un buen predictor de acumulación de grasa futura, mientras que mantener un alto flujo energético, elevando sobre todo la actividad física, se asocia con menor riesgo de ganancia de peso a futuro y con mayor éxito a la hora de mantener el peso perdido y de evitar el famoso efecto rebote. ¿Y cómo podemos elevar el flujo energético? Pues de varias maneras. Con diferencia, la más importante es aumentar la actividad física y especialmente el NEAT o ese movimiento general. Porque aunque a la hora de aumentar el gasto energético solemos pensar en hacer más ejercicio, el mayor gasto energético suele venir del NEAT. Por ejemplo, si entrenas 1 hora cada día, quizás quemes 500 o 600 calorías en ese tiempo y la mayoría de personas ni siquiera llegan a este nivel. Pero si estás activo el resto del día, que son muchas más horas, vas a quemar muchas más calorías y se han documentado diferencias de hasta 2.000 calorías entre sujetos del mismo peso gracias a elevar el NEAT. Para elevar el NEAT lo mejor es caminar más, intentando llegar a los famosos 10.000 pasos al día, que además se asocia con menos mortalidad. Pero también puedes trabajar parte del día de pie, hacer más fidgeting. En este vídeo te explico a qué se refiere esto del fidgeting. Puedes incluir snacks de movimiento, etc. Si incluyes además entrenamiento de fuerza y ganas más masa muscular, ese músculo va a quemar más calorías en reposo y va a elevar el metabolismo basal. El músculo quema 3 veces más calorías que la grasa en reposo, que en la práctica no es mucho quizás. Por ejemplo, 5 kilos de músculo adicionales solo te harían quemar unas 65 calorías más al día en reposo, aunque sumado día tras día puede llegar a ser relevante, pero al moverte y usar ese músculo, la diferencia de gasto energético se multiplica. De ahí la importancia de ganar más músculo. Otra recomendación para elevar, en este caso, el efecto termogénico de los alimentos es comer más en general y más proteína en particular, ya que casi un 30% de las calorías de la proteína se usan en la propia digestión,
mucho más que en el caso de los carbohidratos o las grasas. Además, la proteína no solo eleva la termogénesis, sino que previene la pérdida de masa muscular cuando estás en déficit calórico y aumenta la saciedad. Como he explicado en otros vídeos, el objetivo sería consumir al menos 1,5 gramos por kilo, es decir, si pesas 70 kilos, deberías ingerir al menos unos 100 gramos de proteína. Siguiendo con la alimentación, debes priorizar la comida real porque al requerir más esfuerzo de masticación y digestión, eleva también la termogénesis respecto a la comida más procesada y además es más saciante y aporta más nutrientes, polifenoles, fibra y otros compuestos beneficiosos. Si necesitas perder bastante peso y vas a estar en déficit calórico muchos meses, conviene añadir también las llamadas recargas, que consisten básicamente en incluir periodos de superávit calórico cada cierto tiempo, por ejemplo, un día a la semana, donde aumentamos también mucho los carbohidratos y es un tema que detallo en este artículo. Otra forma interesante de elevar el flujo energético, aunque con menos impacto que todo lo anterior, es exponerse al frío o al calor, ya que al obligar a nuestro cuerpo a activar mecanismos de termorregulación, se eleva también el gasto energético y se facilita el mantenimiento del peso. Y si te interesa este tema, tengo un vídeo donde profundizo en la exposición al frío. Por último, existen compuestos que ayudan también a elevar ligeramente el metabolismo y entre ellos el más interesante es la cafeína, que en dosis normales puede elevar el metabolismo entre un 3 y un 10%, que no es despreciable y esto explicaría parte de sus beneficios en la pérdida de grasa. En resumen, el concepto del flujo energético nos dice que no solo importa el balance energético, sino también el nivel al que se produce. Y si elevas el gasto energético a través del movimiento, de la ganancia muscular, de la ingesta de suficiente comida real y suficiente proteína, además de otras estrategias como la exposición al frío y el consumo de café, podrás perder peso o mantener tu peso con menos sufrimiento y sin afectar tu salud. Y antes de despedirme, dos cosas rápidas. La primera, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y la segunda es que el 22 de mayo empieza una nueva edición del desafío de 6 semanas en el que han participado miles de personas. Y no solo aprenderás los conceptos básicos para perder grasa y ganar músculo, sino que tendrás 6 semanas de planes de nutrición y entrenamiento con sesiones en directo cada semana para responder dudas, charlas para mejorar nuestra mentalidad y mucho más. Si te interesa saber más, tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/D6S y también en las notas del vídeo. Hasta la próxima.